Antes de comenzar, quiero hacer un anuncio. Hemos activado las membresías, pero al momento contamos solo con un nivel. Al unirte recibirás emojis exclusivos para comentar los videos. También tendrás una insignia que te distinguirá como miembro. Además de que cada vez que publiquemos relato, recibirás 4 ilustraciones relacionadas con la historia. Al lado del botón de suscrito encontrarás uno nuevo con la palabra Únete. Es momento. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi nombre es Jonathan, vivo en el Estado de México, en Ciudad Neza. Antes de comenzar quiero mandarles saludos a Diana, a Mari, a Patty y a Fernando, el de la tienda. A veces nos juntamos precisamente en la tienda a escuchar relatos de terror. Conocemos varios canales, aunque el tuyo apenas lo encontró Patty. Creo que no se me va a olvidar nunca la cara que puse cuando descubrí que tú tienes una serie de historias que coinciden con algo que nos pasó en plena pandemia. Junto con mi hermana y mi cuñado tenemos un negocio de exterminio de plagas. Empezamos en 2010 con lo más esencial, los líquidos, las bombas y unas cuantas trampas. Gracias a Dios te puedo decir que nos ha ido bien. Desde entonces hemos crecido bastante. Saber que tenemos 2 camionetas rotuladas con el nombre del negocio y nuestros apellidos se me hace un logro que jamás imaginé. Como por estas fechas, pero en 2020, nos contactaron para un trabajo. Solicitaron la fumigación de un piso completo de oficinas en Polanco. En ese entonces recordarás que casi el 90% de personas que trabajaban en oficinas se tuvieron que ir a sus casas. El edificio estaba completamente vacío. En recepción había una sola persona, misma que se encontraba detrás de un módulo que se veía que acababan de improvisar usando láminas de acrílico. Para evitar la proximidad, protocolo de pandemia, los guardias se quedaban en sus respectivos pisos, de los cuales no se podían mover. Al presentarnos nos pidieron nuestros nombres y nos preguntaron a dónde nos dirigíamos. Tras una llamada nos invitaron a subir al 6º piso, pero por las escaleras. 4 veces en el año habían sufrido descomposturas los elevadores, según nos contaron en recepción. Comenzamos a subir, sintiendo que nuestros pasos resonaban en todos lados al mismo tiempo. No hacía falta preguntar, nosotros veníamos a fumigar. Los líquidos, el material, las herramientas, los uniformes nos delataban. Cuando íbamos en el 3er piso nos encontramos con un guardia. Eran las oficinas de una empresa de productos para la piel. Nos detuvo un momento para pedirnos nuestro número, luego nos dijo que nos esperáramos, sacó su teléfono e hizo una llamada. Seguramente le habló a un supervisor o a su jefe. Le dio nuestro número, le dijo que estábamos en el edificio y que íbamos a fumigar, pero otro piso. De verdad que no sabíamos qué estaba ocurriendo. Nosotros nos dirigíamos a otro nivel en donde ya nos estaban esperando. Y eso se lo dijimos, pero creo que la cosa no iba por ahí. Menos de un minuto después, sonó el teléfono de mi cuñado. Un hombre se comunicaba para preguntar si podíamos pasar también a sus oficinas. Sin pensarlo, le dije que iba a tener que agendar cita para otro día, porque esa vez solo íbamos mi cuñado y yo. Para un trabajo como para el que nos contrataron en un inicio, regularmente ocupamos 8 personas, pero por pandemia nomás nos pudimos apuntar Arturo y yo. Para un área de ese tamaño generalmente tardamos unas 3 horas, pero eso es entre todos. Ahora imagínate, solo mi cuñado y yo, nos íbamos a estar como hasta las 11 de la noche. Imposible hacerlo de una vez, nos gastaríamos casi toda la madrugada haciéndolo. No valía la pena, además no teníamos suficiente líquido, veneno, químico, esa cosa que usamos para exterminar ciertas plagas. ¿Qué es lo que quieren exterminar, por cierto?
Los que nos contrataron mandaron por WhatsApp una solicitud donde no se explicaban lo suficiente. Simplemente nos pidieron que extermináramos una plaga sin especificar de qué se trataba. La verdad es que no es muy raro que la gente se abstenga de mencionar qué es lo que quieren matar. A nadie le gusta decir que su casa está infestada de ratas o de chinches. La otra vez nos tocó dar un servicio en un Airbnb, uno de esos departamentos que se rentan por medio de una aplicación para pasar un fin de semana. Tampoco nos dijeron qué había ahí. Resulta que eran tarántulas. Ha sido uno de los casos más raros que nos ha tocado resolver. Estaban muy bien ocultas, a simple vista era imposible saber que todo el lugar estaba infestado de estos horribles animales, pero de pronto cuando te descuidabas, una de ellas ya estaba bajando por la pared, pasando por encima de la pantalla, yendo de una habitación a otra. Hervía de arañas y estas eran muy grandes, lo supimos porque encontramos ratones muertos, ratas enormes y hasta un gato. ¿Qué es lo que quieren exterminar?, le preguntó mi cuñado a la persona que estaba por teléfono. ¿Cuánto vas a cobrar arriba?, le preguntaron. 6,000 pesos, dijo Arturo. Te doy 15. Cuando acabes pasas con nosotros. Sonaba bastante tentador. Tal vez podríamos hablarle a mi hermana para que nos mandara una camioneta con más suministros. Le dijimos que sí, pero que íbamos a empezar arriba. Cuando termináramos y recibiéramos el material, nos bajábamos a sus oficinas. Arturo habló un rato más con él por mensajes para darle el número de cuenta y pedirle el anticipo. Ni 2 minutos después me llegó la notificación de transferencia a la aplicación del banco. Ya estaban los 15,000 pesos en la cuenta. Llegando al 6º piso, que era donde íbamos a trabajar, Arturo recibió una llamada. Era de la empresa que administraba el edificio. Nos preguntaron cosas de nuestra empresa, nuestra experiencia trabajando con corporativos, edificios de oficina y otras cosas. Querían que trabajáramos en todo el edificio, 6 pisos. Cuando empezó la pandemia pensamos que iba a ser un golpe muy duro, como lo había sido con algunos compañeros que trabajan en otras cosas. Por fortuna el trabajo aumentó. En su mayoría eran este tipo de trabajos en oficinas o lugares que por primera vez en años tuvieron que cerrar sus puertas a los clientes y mandar a todos sus empleados a casa. Con la pandemia la plantilla creció. Sí podíamos encargarnos de todo el edificio, solo no podíamos obligar a los trabajadores a venir a trabajar en grupo. Generalmente atendíamos varios encargos a la vez, equipos de 2 técnicos repartidos por toda la ciudad. Le llamé a Patty y le dije que nos estaban ofreciendo 150,000 pesos por todo el edificio. Ella me dijo lo mismo que yo le dije al primer guardia, que podíamos irlo agendando en la semana, pero eso no era lo que nos estaban pidiendo. El edificio entero estaba infestado de algo que hasta el momento no sabíamos de qué se trataba. Un pequeño paréntesis es que una cosa era la preocupación que se les veía a los trabajadores y a las personas que se habían comunicado con nosotros, y otra cosa era que desde que pusimos un pie adentro del lugar hasta que llegamos al 6º piso, no vimos ni un solo insecto. Tal vez tú no sepas cómo identificar la presencia de una plaga, pero te voy a decir que no siempre vas a ver el montón de animales pululando en las paredes. A veces es la clase de desechos que dejan a su paso, la manera en la que están roídas las maderas, las paredes o los escritorios lo que te da una pista. Ahí no había rastro de nada. Arturo colgó la llamada con mi hermana y esperamos, mientras empezamos a desempacar todo lo que íbamos a ocupar. Para empezar a trabajar, ahora sí era necesario saber qué era a lo que nos estábamos enfrentando.
Veníamos preparados con trampas para atrapar ratas, con bombas para echar humo y matar insectos, rociadores para esparcir el líquido para las cucarachas y las hormigas, hasta unas bocinas que acabábamos de comprar que emiten frecuencias que hacen que salga la plaga. El guardia se quedó afuera. Cuando le hablamos para que nos acompañara a revisar, vimos que no tenía ni la más mínima intención de entrar ni de ayudarnos. Creo que mi cuñado y yo sentimos en sincronía el mismo escalofrío, y eso que solo estábamos echando a volar la imaginación sobre lo que nos iba a tocar hacer. La llamada de mi hermana nos distrajo de lo que estábamos pensando. Solo te conseguía otras 2 personas. ¿Les dijiste que les íbamos a pagar el triple? García y Mariana Sánchez tenían familiares hospitalizados. Marco y Susana empezaron a presentar síntomas. Los hermanos Roque estaban precisamente trabajando en otra fumigación. Ellos nos dijeron que en cuanto terminaran se venían para Polanco. Martita con su esposo no tenían con quién dejar a los niños, pero que sí les interesaba y que si podían resolver algo, de inmediato nos alcanzaban. Lo primero que hicimos fue inspeccionar, levantar muebles, mirar en las rendijas, buscar nidos. No nos habíamos alejado mucho de la entrada cuando lo vimos. Un cubículo estaba completamente cubierto en telaraña. Yo te juro que jamás habíamos visto una tela tan gruesa, tan densa, tanto que no se veía lo que estaba atrapado, la silla, la computadora, los objetos personales. Se veía como si le hubieran puesto una manta blanca para cubrirlo. Estos tejidos los pueden producir las arañas y las avispas, que por lo que veíamos tendrían que ser muchísimo más grandes de lo normal. De pronto escuchamos que algo pasó arrastrándose en el otro corredor de cubículos. Sinceramente nos quedamos estupefactos cuando lo oímos. No quedaba duda de que era algo enorme, algo que, por cierto, no le corresponde a un exterminador de plagas. Esa cosa corrió, pero además el ruido que hizo cuando pasó a un lado de nosotros fue como de varias personas pasando corriendo con manos abiertas y pies descalzos en el piso recubierto de madera. En ese momento supimos por qué nos llamó el administrador, porque esa cosa se encontraba deambulando en el edificio entero. Ya estábamos considerando seriamente abandonar la tarea, por muy bueno que fuese el pago. La verdad nos dio mucho miedo, pero no fue por eso que nos queríamos echar para atrás. Los líquidos no iban a servir de nada. Si tú crees que tuvimos que ponernos a buscar concienzudamente para poder encontrar a esa cosa, te equivocas. Ni bien habíamos llegado a la mitad del piso, escuchamos el llanto de un bebé. Evidentemente me sentí confundido porque, para empezar, ¿cómo es que había un niño ahí? ¿Quién lo había dejado? ¿A quién se le habría ocurrido dejar a ese pequeño a merced de aquella o aquellas escalofriantes cosas que rondaban los 6 pisos? Arturo se acercó a buscar al niño. Yo no me moví, me quedé mirando en todas direcciones, esperando una nueva aparición de aquella cosa, con un poco de temor de ver de qué se trataba. De pronto escuché el grito desesperado de Arturo. Me sobresaltó porque fue como de angustia y miedo repentino. Lo encontré de espaldas en el suelo. Cuando se levantó me dijo que se quería ir, que ni él, ni yo, ni todos los que vinieran a ayudar íbamos a poder, no con las cosas que traíamos para trabajar. Dijo que cuando se acercó vio una cara, pero no era la cara de un niño, o en este caso de un bebé. Era el rostro de un adulto, se asomaba por debajo de uno de los escritorios. Una cara con la piel pálida, los ojos cerrados. Aunque no me lo creas, dijo mi cuñado, eso era lo que estaba chillando como bebé. Y no era una persona,
Arturo dice que esa cara, ese rostro, estaba volteado completamente y le pertenecía a una cabeza que estaba montada sobre una horrible criatura. Era enorme, era un 100 pies con cara humana. Aquel piso de oficinas vacías debido a la pandemia realmente era un lugar silencioso y desolado. Al entrar sentimos el aire estancado, como si el tiempo se hubiera detenido. El olor a desinfectante y a polvo se mezclaba en el ambiente. Seguramente había rondas de mantenimiento que lo único que no podían quitar era la horrible sensación de abandono. ¿Qué piensas de aquellos lugares que siempre has visto llenos de gente, pero que de pronto se presentan terroríficamente vacíos, muy bien iluminados, pero desiertos? Se dice que ver estos espacios da miedo y provoca inquietud porque es algo muy ajeno a la cotidianeidad. Es casi imposible ver un lugar público como un centro comercial, un gimnasio, un club deportivo o un completo piso de oficinas vacío, abandonado y solo. Estaban prendidas todas las lámparas en el techo. En el momento en que aquella cosa se fuera a aparecer nuevamente, la veríamos muy bien. Créeme que nunca se me quitó la idea de la cabeza de que no debíamos estar ahí. Por una parte, yo mismo me estaba obligando a quedarme. Para empezar, ya estábamos ahí y teníamos todas las cosas. Aunque déjame te repito por tercera vez que nosotros no estábamos capacitados para deshacernos de una cosa como esa. Teníamos la opción de retirarnos argumentando que no contábamos con el equipo necesario para atender la solicitud. Arturo era el que menos quería estar ahí. Las oficinas no eran muy modernas, al menos ese piso contaba con muebles y equipos que mostraban el paso del tiempo. Los escritorios eran de madera gastada, algunos con papeles y objetos personales abandonados, extraño recuerdo de los días de trabajo que quedaron atrás. Las sillas de tela tenían un aspecto desgastado, como si hubieran sido testigos de innumerables reuniones y horas de trabajo. Las pantallas de las computadoras descansaban sobre los escritorios, apagadas y cubiertas por una fina capa de polvo. En los pasillos, los carteles informativos y las pizarras de anuncios permanecían inmóviles, con mensajes obsoletos y recordatorios que nadie había visto en meses. Todas las paredes estaban arañadas, pero a esas que tenían los tableros se les notaba más porque eran de otro color o porque tenían largas tiras de papel tapiz arrancadas. Avanzamos, nos fuimos encontrando con más cubículos, baños, estantes, oficinas privadas clausuradas por gruesas capas de telaraña. El ruido habitual de las conversaciones, el tecleo de teclados y los teléfonos sonando habían sido reemplazados por un silencio casi sepulcral. La criatura definitivamente ya no estaba con nosotros. Por eso querían que nos hiciéramos cargo de todo el edificio, porque esa cosa subía y bajaba a su propio gusto. ¿Cuántos serían? ¿1, 2, 3, 10? ¿Sabes cómo determinar que se trata de una plaga? Cuando es una especie que ha entrado a un nuevo hábitat en donde no existen los enemigos naturales que generalmente la regulan. En las salas de descanso y áreas comunes, las máquinas expendedoras permanecían apagadas, como si esperaran pacientemente el regreso de los empleados para reanudar su actividad. Una de esas máquinas de refrescos fue la que se empezó a mover y a llamar nuestra atención. Ahí detrás estaba esa cosa. Estaba bien escondida, solo que era evidente que la cabeza era más grande que el espacio entre la máquina y la pared. Era eso lo que empujaba.
Una filosa hoja de acero, un machete fue lo primero que se me vino a la mente. Aprisionarla empujando la máquina contra la pared. Mis ideas se las comuniqué a Arturo susurrándolas, temiéndome que esa cosa se enterara de nuestros planes. Después de todo, algo de ella parecía humano. Avanzamos un poco y entonces la escuchamos chillar. Pon la imagen en tu cabeza y te aseguro que jamás podrás sacarla de ahí. La cara de una persona adulta imitando los llantos de un niño recién nacido, mientras su rostro se retorcía en una mueca grotesca. El horror de ver que esa cabeza no estaba conectada a un torso humano, sino a un gigante insecto. Arturo susurró una frase que me revolvió el estómago, y no lo digo en el mal sentido. Me hizo recordar que nos estaban ofreciendo una enorme cantidad por deshacernos de esa cosa. El momento de tomar una importante decisión. Aquí es donde quiero hacer la pausa. No sé si quieras preguntarle a tu audiencia si creen que vale la pena arriesgarse de esa manera. Y otra cosa, todos los relatos que he escuchado al respecto en tu canal terminan mal. Creo que el guardia de seguridad de pronto se armó de valor porque repentinamente nos espantó apareciendo detrás de nosotros. Vayan al estacionamiento. Ya mejor vámonos. Me pregunto cuál fue la reacción de la primera persona que lo vio. Me pregunto también cuántos encuentros tuvieron con esa cosa. ¿Habría aprovechado que no había nadie en el edificio para habitarlo? ¿Cuántas veces los guardias habrían sentido una mirada detrás de la espalda para después sorprenderlo observándolos con esa mirada de tristeza mezclada con dolor? Bajamos por las escaleras cargando todo. Mientras lo hacíamos, nos pusimos a platicar que podríamos estar días enteros persiguiéndole, a menos que nos pusiéramos a bloquear los accesos. El estacionamiento consistía de 3 niveles subterráneos. Aquel a donde nos mandaron era el último, el de hasta abajo. Al igual que en pisos superiores, todas las luces estaban encendidas. La única diferencia y desventaja era que por obvias razones, estos 3 niveles estaban privados de la luz del exterior. En una de las esquinas donde se encontraban los últimos cajones del final, vimos un coche envuelto en hilos que se entretejían como tela de una araña. El parabrisas se encontraba perforado. Definitivamente esa era la entrada al nido. Algo que olvidaba decirte era que desde que empezamos a descender por debajo del suelo, nos vino un olor muy fuerte. Aquel hedor nauseabundo se encontraba condensado en la parte más profunda de aquella construcción. Al principio no sé qué fue lo que vio Arturo, que empezó a caminar más rápido. Sé que si hubiera sido la criatura, él me hubiera esperado porque al igual que a mí, le provocaba inquietud, asco, repulsión y mucho miedo. En la otra esquina, una que lucía bastante más oscura que el resto del estacionamiento, había algo que a mi cuñado le llamó la atención. Era algo siniestro, además de ser la fuente de la pestilencia. Era una hilera de personas acostadas en el suelo. Decir personas es mucho, pero no sé cómo llamarlo. Era solo la parte superficial, la piel sin los huesos ni los músculos. Imagínatelo como un espeluznante disfraz de cuerpo completo, del cuerpo completo de otra persona. 6 o 7 víctimas, todos tirados sobre el frío y húmedo piso de cemento, personas desaparecidas que nadie en su sano juicio podría imaginar cómo habían terminado. Nos echamos a correr, pero inmediatamente notamos que nuestros pasos retumbaban en los silenciosos espacios vacíos. Entonces solo nos fuimos caminando rápido. El corazón nos latía al máximo, pues aquello horrible que vimos era una discreta amenaza de lo que nos podría pasar si se nos ocurría ir a meternos a donde no nos habían llamado.
Estábamos por salir de ahí, por llegar a las escaleras, cuando de pronto lo volvimos a oír. Se escuchaba como si hubiera un niño retozando en las escaleras entre el tercero y el segundo sótano. Cuando vi que no había ni para dónde correrle, sentí sudor frío en el cuello y en toda la espalda. Inadvertidamente habíamos terminado en el nido de aquella horrorosa criatura. No habíamos considerado el elevador, pues cuando llegamos nos dijeron que estaba descompuesto. Sin que nos lo esperáramos, sus puertas se abrieron. No sabíamos cuánto tiempo durarían abiertas antes de que se volvieran a cerrar y la cabina se fuera de vuelta a los pisos de arriba. Al momento en que nos empezamos a mover en esa dirección, vimos a la macabra criatura aparecer en el descanso de las escaleras. Venía masticando algo que tronaba como si fuera hueso, como si fueran los 5 dedos de una mano. No sé qué clase de equipo hubiera sido necesario para exterminarlo. No me lo imagino. Arturo me dijo que su celular había estado vibre y vibre, pero que no quiso responder para no moverse ni hacer ruido. Seguramente ya habían llegado los refuerzos. Me estaba costando trabajo armar con palabras lo que les iba a decir. Un 100 pies gigante, pero eso no es todo. Un 100 pies con una horrible cara humana. Presionamos el botón de la planta baja, pero no se iluminó. Presionamos el número 1, pero tampoco. Además de todo, olía muy mal. Aunque las puertas ya se habían cerrado, el elevador no subía. Mi cuñado presionó todos los botones, luego golpeó el tablero. No sabemos con cuál reaccionó. El caso es que de pronto se sintió el ligero vértigo que produce su movimiento. Nos llevó al 5º piso. Ahí se abrieron las puertas, ahí bajamos. Cuando estábamos por usar las escaleras, nos acordamos que ese fue el último lugar en el que lo vimos. Podría ser que nos lo encontráramos al bajar. No sabíamos qué hacer, por dónde salir. Tal vez intentaríamos de nuevo con el elevador. Regresamos, las puertas todavía estaban abiertas, pero la cabina no estaba completa. La mitad de arriba se encontraba en nuestro piso y la otra mitad en el piso de abajo. Había algo horrible ante nosotros, pero no lo notamos de inmediato cuando vimos el hueco. Mi cuñado fue el primero que lo vio. En el techo del elevador había varios bultos. Estaban podridos, cubiertos de larvas y envueltos en nubes de moscas. ¿Ya te imaginas qué era? Eran cabezas. Me da asco y horror tan solo ponerme a imaginar cómo llegaron ahí. Eso fue lo que definió todo. No nos íbamos a arriesgar. Yo ya no me iba a atrever a meterme al elevador por varias razones. Lo que estábamos viendo era una de ellas. Otra era que como era cierto que no servía, podría ir a dejarnos al sitio equivocado, al último sótano, por ejemplo. Arturo sacó su teléfono y habló con las personas que mandó Patty. Les dijo que no entraran, colgó y entonces me gritó que nos fuéramos a la chingada de ahí. Bajamos con mucho cuidado las escaleras. Ambos ya teníamos algo improvisado con que defendernos. Dábamos cuidadosos pasos en los escalones, íbamos mirando siempre al frente y atrás. Bajamos del 5º al 4º y no vimos nada. Del 4º al 3º, todo normal, pero cuando llegamos al 2º, volvimos a escuchar los perturbadores chillidos. Ahí no había nadie cuidando. Sin querer voltear y moviéndonos aún más lento, continuamos nuestro camino. Antes de dejar atrás ese nivel, él vio primero y yo vi después una cara asomándose por encima de un cubículo. Sus ojos nos estaban mirando fijamente.
Llegamos a la recepción caminando rápido y luego empujamos las puertas y salimos a la calle. Nuestros compañeros querían saber qué estaba pasando, pero lo único que se nos ocurrió decir era que se había cancelado el trabajo. Ni quisimos ni pudimos darles más información. Sé que a nosotros no nos correspondería hacer la denuncia. Si declarábamos todo lo que habíamos visto, podríamos terminar involucrados. Que los dueños del edificio se hagan cargo, pensé. Desde entonces hasta hace unos meses no volvimos a ir a Polanco. Tuvimos trabajo por toda la ciudad menos por esa zona. No te lo cuento porque sea un misterio, sino porque transcurrió mucho tiempo antes de que volviera a pasar por ahí. Cuando tomé aquella misma calle, me acordé del lugar. Venía en la camioneta, recuerdo que avancé hasta donde se supone que debería estar el edificio, pero ya no lo encontré. Hasta me detuve. Lo demolieron seguramente. Los límites del terreno estaban señalados con altos pliegos de triplay. Ese día no estaban trabajando, pero se veía que ya habían comenzado la construcción. Si en el futuro quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Para que seas de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.